Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Sí, muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Un placer nuevamente que se encuentren y deseamos para todos que la paz de Dios también sea en sus corazones, sea que vayan en sus carros, en sus hogares, donde quiera que nos escuchen, son bienvenidos. Y quiero presentar en esta noche a los panelistas como siempre para empezar el tema que hemos preparado para ustedes. Quiero presentar primeramente a Carmen, bienvenida al programa. Dios te pague, César, la paz del Señor a mis hermanos panelistas. Y muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas que, bueno, semana a semana nos siguen en este su programa Nosotros Conversamos, que es transmitido por el 900 AM de Radio Cali en el área metropolitana de Los Ángeles. Como siempre, pues les damos la más cordial bienvenida y les hacemos la invitación a que se queden en esta hora, en este programa, que bueno, lo hemos preparado con mucho gusto para todos ustedes. Tenemos mucha información para que se quede, ¿verdad? Ya tenga a la mano su libreta, su pluma para que apunte toda la información, los datos que le vamos a dar. Y quiero recordarle que también puede escucharnos por el internet en la página ldmusa.org, hace clic donde dice radio y allí estará viendo alguna de las imágenes acerca del tema que vamos a hablar el día de hoy. Puede visitarnos en nosotros_conversamos@yahoo.com, radio nosotros_conversamos@hotmail.com para que nos deje sus comentarios, sus preguntas, alguna sugerencia que tuviera para el programa. También visítenos en nuestra página de Facebook en Nosotros Conversamos y ya también por Twitter en @ncconversamos, y cualquier comentario que usted pues nos haga el favor de dejarnos, para nosotros es muy importante. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas para ya dar comienzo a nuestro programa, y quiero presentar primeramente y darle la bienvenida a nuestro hermano Oscar. Hermano, bienvenido, la paz del Señor. La paz del Señor, hermano, Dios le pague. Pues yo también quiero invitar a nuestros radioescuchas que se queden con nosotros a esta hora, va a ser muy interesante. Dios los bendiga. Así es, y también tenemos como siempre a nuestro hermano Isaías. Hermano, bienvenido a la paz del Señor. Amén, hermana, Dios le pague. Siempre se les hace la atenta invitación a todas aquellas personas que pues gustan de regalar un poco de su valioso tiempo en este programa. Esperamos que no sea, verdad, algo pues como en algunas ocasiones parece ser de molestia, ¿verdad? O a veces hasta de enojo. No, sino al contrario. Recuerden que el tema se habla sobre la mesa. Usted es el juez, usted es el que juzga las cosas. Si lo que se habla, ¿verdad? Aún estando escrito en periódicos, lo que se habla en libros, en cosas verídicas. Si no lo quiere creer, pues está bien, está en todo su derecho. Si nos quiere creer, también está en todo su derecho. Así que usted es el juez, dejamos el tema sobre la mesa hoy y vamos a empezar a hablarlo, hermano. Así es. Bueno, pues el tema que hoy vamos a platicar es acerca de un acontecimiento que acaba de terminar en estos días y que a lo largo de 4 meses durante todo el país de México estuvo presente. ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos a las reliquias del Papa Juan Pablo II, que estuvieron, pues como podemos decir, de gira, o estuvieron haciendo un recorrido a lo largo de todo el país de México. Y bueno, cuando empezó este recorrido en el mes de agosto, nosotros también tuvimos un programa sobre el tema. Hoy que ha terminado, queremos también traer un resumen y ver realmente lo que pasó durante estos 4 meses y realmente ver cuál fue el verdadero propósito de la Iglesia Católica al mandar estas reliquias a México, y también si se cumplió el verdadero propósito de ellos. Entonces todo esto vamos a platicarlo, como decía Isaías, con una base en lo que estamos nosotros diciendo.
ya que yo creo que todas las personas que nos están sintonizando en México pues se dieron cuenta de este hecho, porque recorrió casi todas las ciudades principales de México. Aproximadamente 90 ciudades o más de estas fueron visitadas, en este caso por las reliquias del que en vida fuera Juan Pablo II. Pero queremos, para unas personas a lo mejor sí lo escucharon pero no les tocó ver, o también esto tuvo su auge en el mes de agosto. Después como que las noticias pues dejaron de hablar de esto por algunos meses, solamente las mencionaban de vez en cuando. Y hoy que llega la parte final de este recorrido y que ya posteriormente se van a ir a Roma, y también que ya se anunció que el próximo país en visitarla va a ser Colombia, bueno, pues queremos traer para ustedes esto que es un pequeño resumen acerca de todo lo que ya se está viviendo, pues de todo lo que aconteció en México. Pero para empezar queremos platicarles acerca de cuáles son las reliquias que se estuvieron expusiendo por casi 4 meses en lo que es el país de México. Estamos hablando, cuando mencionamos de reliquias, bueno, ese es el nombre que se les dio a las, podemos decir, a las pertenencias del Papa Juan Pablo II. Entre ellas pues era una cápsula de sangre, entre ellas también era una vestimenta que él usaba. Pero desde el mes de abril se empezó a anunciar este acontecimiento. Fue hasta en agosto cuando llegaron a México las reliquias, pero desde el mes de abril empezaron a anunciar esto, y una de las fuentes que nosotros tenemos es El Informador, un diario local de la ciudad de Guadalajara, entre muchos otros, los cuales publicaron la noticia siguiente: sangre de Juan Pablo II se convertirá en reliquia. O sea, quiere decir que antes no era reliquia. Entonces dice Ciudad del Vaticano, 26 de abril del año 2011. El Vaticano anunció que la reliquia oficial del Papa Juan Pablo II, presentada durante su beatificación el próximo 1 de mayo, será una ampolleta con su sangre conservada desde antes de su muerte en abril de 2005. Bueno, esta sangre que le sacaron al Papa antes de morir, con la final de hacerle unos estudios, al final de cuentas no la pudieron hacer, o no la utilizaron. No se pudo utilizar, y esta sangre le pusieron un líquido anticoagulante que le ha permitido estar hasta estos días, y eso es lo que la expusieron o programaron traerla a México para que la gente lo viera. También era un rosario, era la vestimenta de él, y todo esto se le conocieron como las reliquias. Pero también las reliquias no las iban a traer solas, o sea, no iban a traer la pura sola de ampolleta ni la pura ropa sola, sino que hicieron una escultura o una estatua de cera del Papa Juan Pablo II. Y esto pues fue, decimos, un mes casi después de su beatificación, que fue el 1 de mayo. También en el periódico Informador, esa noticia no salieron en el Informador, también salió en el diario La Jornada, un diario también local de la Ciudad de México, en el Sol de Toluca, en el Occidental, también un diario muy, pues, prácticamente en todos los diarios más de México, de reconocido, el Excelsior, o sea, son muchos diarios, el Universal, donde salieron, pero estamos tomando solamente uno, el Informador, también diario, decimos, local, que siguió casi toda la secuencia del recorrido del Papa Juan Pablo II. Ustedes pueden ver también todas las noticias completas en el informador.com.mx. Ahí están todas, desde la primera vez hasta la última, ahí están todas las noticias, pero por el tiempo solamente estamos mencionando algunas. El 30 de mayo, el del 2011, la Ciudad de México anunció lo siguiente: escultura de Juan Pablo II peregrinará por Edomex. Dice, la agrupación laical Unión de Voluntades mandó a hacer una escultura del beato Juan Pablo II, de 2 metros de alto, o sea, más alto de lo que estaba, ¿no? Sí. Incluyendo un pedestal para que peregrine por las diferentes parroquias e instituciones católicas que lo pidan en el Arzobispado de México. La escultura fue elaborada con un material ligero, tipo fibra de vidrio, no obstante pesa unos 80 kilogramos, y fue diseñada por Georgina Farías de Arellano, quien tardó 3 meses en terminar su obra. Bueno, a esta escultura le pusieron encima la ropa de Juan Pablo II, y en el pecho le hicieron una cruz con un relicario, y ahí pusieron la sangre, que ya después, ya en meses pasados, se anunció ya realmente en el mes de agosto
el 5 de agosto del año 2011 que ya iban a ser traídas a México esas reliquias. Oye, César, pero estaba diciendo que la escultura mide 2 metros de alto aproximadamente. Bueno, según los datos que manifestaron, que se dio, ¿no? Entonces, yo digo que al momento de ponerles la ropa de lo que fue el Papa Juan Pablo II, pues la debe haber quedado corta, pero cuando iba en el peregrinar que estuvo de tour por todo México, le quedaba perfectamente. Entonces ahí me cae la duda que realmente fuera la vestimenta que usó él, porque tú sabes que la Iglesia Católica siempre prepara su show de cualquier cosa que vayan a hacer ellos, sea algo para la Virgen María, sea para un santo. En esta ocasión lo que fue el peregrinar de las supuestas reliquias de Juan Pablo por todo México, Juan Pablo II, si están diciendo que la escultura mide aproximadamente 2 metros, no era la estatura real del Juan Pablo II en vida. Entonces prácticamente las vestimentas le deberían de haber quedado cortitas, y cuando se mira ahí que lo van dando el desfile, pues parecía ahí que realmente pues le quedaba bien. Entonces, nada más como un dato, ¿verdad? Que se me hace curioso que midiendo la escultura 2 metros, la ropa le haya quedado perfectamente bien. Bueno, pues eso es lo que midió. Y bueno, esto ya pasó, ¿verdad? Queremos solamente dar un recuento de cuáles eran las reliquias. Obviamente las pusieron en una imagen de cera, y posteriormente se anunció que México era el país privilegiado para recibirlas. O sea, una vez que ya las tuvieron, pensaron a qué país enviarlas. Y el país que México, fue el país afortunado en el cual le enviaron las reliquias. Y eso salió, decimos, publicado el 30 de mayo. Bueno, eso salió, lo del 30 de mayo es cuando anunciaron lo de la estatua, ¿verdad? Pero ya el 5 de agosto del 2011, ya donde anuncian reliquias de Juan Pablo II serán traídas a México. Qué casualidad que fue México fue el país afortunado, desafortunado, ¿verdad? Lamentablemente. Fíjense que en esta noticia, que como dice César, salió en el Informador, dice que el beato Juan Pablo II pues llegará. Decía la noticia que iba a llegar nuevamente a México, dice, pero esta vez presentando por sus reliquias, dice que se peregrinarán por diferentes diócesis del país durante 4 meses. Yo lo que realmente me quedo o realmente con todo esto que fue ese peregrinar de las reliquias de Juan Pablo II lo que es alrededor de México, es la cantidad de dinero que el clero hizo. Porque desde en abril que se anunció que se iba a hacer esto, la gente ya lo estaba esperando. Y no es una casualidad que hayan escogido México precisamente, ni que por obra del Espíritu Santo le llegó la inspiración que haya sido México, sino efectivamente porque en México ellos pues han hecho una estrategia para explotar la imagen de Juan Pablo II desde el momento de que lo propusieron para ser santo y empezaron a hacerle toda esta publicidad, porque ya en otros programas habíamos mencionado qué casualidad que tan pronto lo van a hacer santo, qué casualidad que tan pronto lo van a canonizar, y entonces realmente porque es un negocio redondo para ellos. Ahora no iban a dejar pasar esta oportunidad. De lo increíble que a mí se me hace que ya después de muerto, hasta lo último están exprimiendo su imagen, una gotita en esa ampolletita, y estar diciendo pues esto es, pero a lo mejor pensaron, bueno, una ampolletita a lo mejor no va a causar el mismo impacto si les hacemos una estatua, que realmente ellos se conmuevan al verlo, porque yo estaba viendo algunas noticias cuando estaban pasando aquella estatua y que lo vistieron con las supuestas vestiduras de lo que fue Juan Pablo II en vida, pues era totalmente igual, casi idéntico, y la gente lo veía y pues sí se conmovía, porque es ese juego que siempre tiene el clero con la fe de sus fieles, porque realmente hay fieles católicos que lo apreciaban, que sentían pues lo que era esa devoción por él. Entonces, sinceridad. Exactamente, entonces el lucrar con la fe de ellos, porque no nada más era de decir van a pasar y lo van a ver,
atrás de eso era todo un negocio, había venta de todo tipo de souvenirs con la imagen de Juan Pablo II, y si tú querías, aparte de que fueras a que te la bendijeran, pues eso iba a haber un costo, ¿verdad? Entonces, realmente, pues vamos a hacer un recuento en este programa de qué realmente fue lo que dejó ese peregrinar de Juan Pablo II a lo que es el país. Bueno, mira, el diario La Jornada mencionó que en realidad no lo estaban haciendo como un negocio. Nunca lo van a Cuando la Comisión del Episcopado Mexicano mencionó lo siguiente, que era para fortalecer la fe de los mexicanos. Dice, llegan en un momento oportuno, ya que en su opinión es un momento de oración y reflexión en que México está en búsqueda de la paz. Y qué mejor situación para llevarles el que en vida fue el promotor de la paz. Exacto. Bueno, eso es lo que les dijeron, y le dijeron, se concede esa gracia al pueblo mexicano basada en su comunicación tan intensa y con el cariño que los mexicanos le profesan a Juan Pablo II. Y que Juan Pablo II también correspondía al haber visitado el país en 5 ocasiones. Entonces, dicen que porque en realidad, haz de cuenta que también el pueblo mexicano fue la conferencia del episcopado mexicano fue el que pidió también que las reliquias fueran, se promovió el traslado temporal de las reliquias del Papa en México. Bueno, eso dicen ellos, que el pueblo mexicano... No el pueblo, o sea, no estamos hablando de la gente mexicana en general, sino de la Iglesia Católica en México. Por eso el episcopado mexicano fue el que pidió que también fueran ahí. Entonces ellos dicen que obviamente pues Roma ya también concedió mandarlas a México, pero con la finalidad, según ellos, de fortalecer la fe de los mexicanos. Bueno, eso es lo que anunciaron ellos, ¿verdad? Pero decimos, y a través de más de 90 ciudades de las principales de México hizo su recorrido hasta que ya finalmente hoy en diciembre terminó eso. Pero realmente decimos, fue ese el verdadero propósito, porque eso es lo que anunciaron. Claro. Nunca hablaron de un negocio. Aunque después se manifestó realmente, como lo vamos a ver más a continuación, que sí iba una comisión atrás de ellos con muchas cosas para vender, pero decimos, eso no lo anuncian en... Sí, nunca lo van a decir al público la verdadera intención. Ahora, ellos estaban diciendo que no podría haber llegado la reliquia de Juan Pablo II en mejor momento, porque México estaba pasando por una situación tan difícil como es tanta inseguridad, tanta pobreza, y empiezan a enumerar unas cosas. Pues la cruda realidad es que estas reliquias, ni con todo y la estatua pudo hacer algo, porque el país sigue igual o peor. Ahora, como las reliquias del difunto no hicieron nada, pues ahora anuncia el Papa actual que va a ir a México, va a visitar Cuba y después va a ir a México. Entonces, realmente, ¿qué beneficio trajo las reliquias? Ninguna. Ellos decían, qué bueno que van a venir, porque el país está lleno de inseguridad, lleno de pobreza, lleno de esto, y nos va a traer algo. ¿Qué les trajo? Nada, al contrario, como siempre, los dejó más pobres, porque cada que Juan Pablo II visitaba México, dejaba más pobres a sus fieles, en vez de llevarles algo, pues se llevaba más bien, ¿verdad? Yo quiero señalar, no quiero que se oiga esto como contradicción, César, pero en las palabras que decías de que una de las intenciones de llevar las reliquias de Juan Pablo II con permiso del Vaticano a México era el fortalecer la fe de los mexicanos. Yo quiero preguntarme, ¿fortalecer la fe en qué? Exacto. Porque si nosotros hacemos un poco de historia, uno de los sistemas o de las columnas vertebrales del catolicismo es la fe en los ídolos, ¿verdad? Sí. Si nosotros nos metemos a cualquier iglesia católica, todas las paredes desde la parte de atrás hasta la parte de adelante, los santuarios, todo está lleno de ídolos. Ahora, la pregunta otra vez, ¿la fe en qué? Porque ya mencionaron que hicieron una escultura de un hombre. Y en el periódico, en el Informador, el arzobispo de Tlalnepantla en México, Carlos Aguiar,
él decía estas palabras: ahora el beato Juan Pablo II debe conducir al fortalecimiento de la fe del pueblo mexicano. Eran las palabras de un arzobispo. Ahora, ¿en quién ponen la fe? O sea, ¿en quién están poniendo la fe? Ya ni siquiera todavía se las creeríamos que Juan Pablo II estuviera en vida. Pero aún y con todo, porque ya hemos hablado temas de que en realidad no son hombres de Dios. Sus mismos hechos los demuestran y sus mismos frutos lo demuestran. Entonces, ahora, cuando dicen fortalecer la fe en los mexicanos, ¿qué es lo que les presentan? Una escultura de un hombre. Y en la escultura, para darle un poquito de realismo, le ponen ellos una bolsita, ¿verdad?, de plástico con sangre de la persona que estuvo en vida. Con esto como queriendo atraer la fe, sí, la fe en los ídolos, la fe en los santos. Algo categóricamente reprobado por Dios y por su Hijo. Entonces, en esto es lo que yo quería un poquito ahondar, porque la fe que ellos quieren de alguna manera fomentar es esa fe. Exacto. Esa fe, no la fe en Cristo, no la fe en Dios, la fe en un plástico, en una reliquia, en una forma de hombre que supuestamente dicen que quiso mucho a México. Sí lo quiso mucho, porque como tú lo mencionabas, Carmen, cada visita que él tenía a la Ciudad de México, y por no irnos muy lejos, la última visita, la quinta visita que tuvo Juan Pablo II, se llevó 500 millones de pesos. ¿Cómo no lo iba a querer? Entonces, lo único que él llevaba eran palabras o frases, ¿verdad? Frases muy conocidas, que incluso el arzobispo de México las recordó en la primer misa que tuvo, ¿verdad?, al arribar al aeropuerto Benito Juárez en México, y de ahí fueron esas reliquias transportadas a la basílica. Una de las cosas que mencionó el arzobispo de México fue una de las famosas frases de Juan Pablo II. ¿Cuál era una de esas famosas frases? Como México sabe cantar, o México siempre fiel, sí, o hermano, ya eres mexicano. O sea, era todo lo que le llevaba, porque incluso si ustedes se dan cuenta y revisan un poquito el historial de Juan Pablo II en sus visitas, todo lo que él decía era algo leído. Sí. No eran ni de corazón, no eran palabras que salieran de él hacia el pueblo, era algo que él leía y se le dificultaba leer. Exacto. En realidad. Entonces eran palabras simplemente leídas que a alguien más le pasaba. Y fíjate, y aparte de que llevaba un guión, el señor, algo que ya efectivamente alguien le tenía, usted tiene que decir esto, a tal hora tiene que decir esto. Ni siquiera se tomaban la delicadeza de ponerle ahí ni siquiera un Dios los bendiga, un acérquense a Dios, un apártense del pecado, algo, digo, para disimular, ¿no? Pues estamos hablando de que supuestamente es el amigo de Dios, el que los va a llevar a Dios. Nunca en las 5 visitas que hizo Juan Pablo II, él les dio un mensaje de arrepentimiento al pecado, un mensaje de amor a Dios, un mensaje de que se acercaran a buscar a Dios, de que se arrepintieran. No, era, si yo me recuerdo, algunas de las visitas eran danzas que les llevaban y él aplaudía, y era más como socializar, como un show, que darle esa esperanza al alma realmente. Entonces, ese punto que mencionas, Isaías, es muy cierto. O sea, ¿qué tipo de fe? La fe a su negocio, porque mientras ellos tengan viva esa supuesta fe al amor, a la imagen esta de Juan Pablo, pues seguramente ellos van a seguir recibiendo ganancias y ganancias de que ya aún después de muerto les está dejando un derroche de dinero impresionante. Entonces, esto realmente es lucrar con la fe de los fieles, y esto es para que la gente que nos esté escuchando se ponga a reflexionar un poquito. Realmente, bueno, fueron las reliquias. ¿Y qué pasó?
¿En qué benefició a la iglesia o en qué benefició al país? Que supuestamente las reliquias llegaron en un momento que tanto lo necesitaba. Yo creo que el país está peor ahora que fueron las reliquias. Y fíjate que no estamos hablando de eso, pero ahorita que tú me lo mencionas peor, fíjate, ya se terminó el recorrido. Y sin embargo, ahorita se está debatiendo en México un retroceso a lo que es la libertad religiosa. O sea, si ponemos a pensar que en realidad la visita de las reliquias a México para bien, la violencia sigue igual. Peor. Incluso ellos vemos cómo tenían que controlarla, tenía que haber dispositivos de seguridad precisamente en cada presentación de las reliquias porque había violencia. Había muchos problemas y aparte de eso, de la violencia que sigue habiendo en todo México. Claro. Pero muy independiente de eso, vemos cómo ahorita se está debatiendo en México una reforma. Sí. Una reforma en la cual precisamente está auspiciada también por la Iglesia Católica, disfrazadamente aparentemente con una mayor libertad. Pero están queriendo quitar lo que viene siendo el Estado laico, y personas mismas siendo católicas están en desacuerdo. Entonces veamos el contraste. Y también esto compagina con la visita de Benedicto XVI a México. Sí. Porque ya va a haber elecciones. Y aparte también la fecha que se programa para la visita de Benedicto coincide con la fecha final en que va a quedar la conclusión de si pasa o no pasa la reforma del artículo 24 de la Constitución mexicana. Uh-huh. Entonces veamos todo esto para que veamos realmente qué trasfondo tiene cada acto que hace la Iglesia Católica en cuestiones de México. Y no son coincidencias, César, porque realmente esta gente es tan astuta que tiene todo medidamente y todo calculado. La visita de Benedicto XVI va a reforzar ese impulso que quiere la Iglesia Católica para poder llevar a cabo el plan que ellos quieren tener, ¿verdad? Pero pues efectivamente para regresar a exacto, un retroceso al país mexicano y realmente ojalá, ¿verdad?, que esto no se pueda llevar a cabo. Mucha gente, aún como dice César, católicos están en desacuerdo porque ese es un total retroceso para el país. Así es, y eso lo veíamos a veces aquí en Estados Unidos. No se ven muchas de las noticias que se ven en México, pero a través de la internet vemos los pleitos que tienen en la Cámara de Diputados, que siendo mismos católicos están en contra de esto. Y uno de ellos, principalmente uno de los diputados, se mencionaba unas palabras acerca de un compañero de ellos también, de los mismos diputados de la Cámara. Decía: yo admiro a este señor porque él, siendo católico, no mezcla su creencia católica en cuestiones de ahorita que estamos platicando de política. Claro. Porque estamos hablando incluso ellos mismos están diciendo cómo es posible de que la iglesia quiera hacer esto. Pero, y en cambio, otro grupo de obispos mandaron felicitar la reforma. Entonces, si te fijas quiénes son los que están a favor y quiénes son los que están en contra. Claro. En cambio, decimos cómo mucha gente, aunque no conozca mucho de política, pero sabe que eso nos va a traer son totalmente, principalmente a los que viven en México, les va a perjudicar netamente. Pero decimos, todo esto es un producto del verdadero propósito que tiene, o si quieren mucho a México, pero fíjate de qué manera lo están queriendo. Claro. Llevándolo a lo que se luchó mucho tiempo. Tanto tiempo y que mucha gente derramó sangre porque por tener la libertad que tenemos, que no es en cierta forma 100% libre, pero la tenemos. Y ahora con la apariencia de querer supuestamente dar más libertad, están haciendo todo lo contrario. Uh-huh. Ahora, otra de las otro de los trasfondos, porque eso es, César, un disfraz que en realidad la Iglesia Católica tuvo al llevar las reliquias de Juan Pablo II, ya en una manera abierta, porque llevaban un convoy especializado en las ventas de cualquier figura en cualquier producto de Juan Pablo II. Incluso estamos leyendo que en uno de estos convoys que se especializaba en las ventas de Juan Pablo II, a todas las partes a donde iba, tuvo un accidente. Lo vamos a hablar un poquito más adelante. Ajá. Pero como estos hombres, estaban directamente involucrados en las ventas de cualquier cosa que llevara plasmada
la figura souvenir, de Juan Pablo II. Incluso las comparan, porque hubo comparativas, ¿verdad?, entre un evento deportivo que hubo recientemente en la ciudad de Guadalajara, en cómo sus ventas de este evento deportivo no fueron al mismo nivel de que cuando llegaron las reliquias de Juan Pablo II. Pareciera que debería de ser algo como de enorgullecerse. Hoy, pues hubo más ventas que en las reliquias de Juan Pablo II que en los eventos deportivos. Pero vamos a ver si de verdad es algo de enorgullecerse, o vamos a ver si de verdad es algo de tomar un poquito de reflexión de cuál fue el verdadero motivo de esa visita. Así es, mira, pero vamos a verlo después de nuestro corte. Vamos a ir a la identificación de nuestro programa para que la gente que nos sintoniza aquí en Los Ángeles pues escuchen las direcciones de nuestros templos y puedan visitarnos. Tenemos todavía mucha información, quédense con nosotros, seguimos con este tema, la reliquia del Papa Juan Pablo II en México. Continuamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Gracias por continuar con nosotros en este programa Nosotros Conversamos. Pues el día de hoy un tema muy interesante y espero, verdad, que usted ya tenga ahí sus preguntas, sus comentarios para que el día de mañana nos llame completamente en vivo, porque estará la línea abierta para usted. Y quiero recordarle el teléfono, es el área 714-602-8354, nuevamente el área es 714-602-8354 para que ya vaya formulando sus preguntas. El día de mañana con mucho gusto estaremos respondiéndola a cada uno de ustedes. También le quiero recordar que nos puede escuchar por internet en lldmusa.org, haga clic donde dice radio y allí estará usted viendo alguna de las imágenes del tema que estamos hablando. Y déjenos también sus comentarios en nuestra página de Facebook, en Nosotros Conversamos, y en Twitter, @nosotros_conversamos.com. Sí. Así es, mira, quiero mencionar una de los comentarios que ya nos han dejado y mandar saludos también, por ejemplo, a José Abdiel Encarnación Ponce, que nos dice lo siguiente: muy buen programa, reciban un saludo desde el estado de Hidalgo, nos está escuchando y nos dejó este comentario hace un momento. También le damos un saludo a nuestro hermano, que Dios la bendiga. También Noemí Gutiérrez nos escucha desde Guadalajara, un saludo también para ella. Entonces queremos también mencionarle a todas las personas que están comunicándose con nosotros, nos está escribiendo Berta González también, un saludo, y para todas las personas que están conectadas con nosotros les damos un saludo y que queremos pues realmente decirles pues, que sigan escuchando nuestro programa. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes de Los Ángeles y también a través de internet en la página que ya hemos mencionado. Pues vamos a continuar con el tema. Estamos hablando de la reliquia del Papa Juan Pablo II, y se nos estaba comentando algo acerca del verdadero propósito, de ya que estamos hablando ahorita de que ellos mencionaban que era fortalecer la fe. Pero fortalecer la fe ¿en qué? Ya lo comentamos. Ahora, el otro propósito, y que también es el principal, es de las ventas. ¿Pero qué pasa con esto? Mira, César, las palabras textuales
que el arzobispo de México y uno de los sacerdotes de Tlalnepantla eran que esta visita de las reliquias de Juan Pablo a la Ciudad de México era para el fortalecimiento del pueblo mexicano en su fe. Hablábamos que uno de los sistemas que la Iglesia Católica siempre ha venido utilizando es que los católicos, sus fieles, tengan fe, pero una fe en lo que ellos hicieron, ¿verdad? En este caso, en una de las reliquias de Juan Pablo II, pues una imagen de su cuerpo hecha de fibra de vidrio, en la cual, ¿verdad?, en el centro de la misma pusieron una cápsula de sangre de Juan Pablo II, que se le subtrajo mientras vivía, supuestamente para hacerle unos exámenes. Bueno, pero en realidad el trasfondo de esto no era en el fortalecimiento de la fe del pueblo mexicano. Estamos viendo que las comparativas que el Informador de México daba el 29 de octubre, era que en esas fechas hubo unos eventos deportivos en la ciudad de Guadalajara, en la que se dice, ¿verdad?, que los comerciantes de ahí del centro histórico de Guadalajara dijeron que después de venir de 2 semanas de ventas tristes, ¿verdad?, cuando las reliquias de Juan Pablo II arribaron a la ciudad de Guadalajara, dice que los 26 negocios de la catedral de ahí de Guadalajara estaban llenísimos. Bueno, es que en realidad no hay que comparar una cosa con otra, porque si eran eventos deportivos, ¿cómo esperaban que la gente estuviera comprando cosas reliquias o de la Iglesia Católica? Claro. ¿Verdad? Pero es un poquito como fuera de lugar hacer esta comparativa. Bueno, pero estamos hablando de que dicen que en tan solo 3 días después de que las reliquias de Juan Pablo II arribaron a la ciudad de Guadalajara, las ventas de los artículos religiosos dice que ascendieron hasta en un 25% en los primeros 3 días nada más, y que más de 500,000 de personas asistieron cuando las reliquias de Juan Pablo II estaban arribando a la ciudad de Guadalajara. Entonces estamos hablando de que si en cada visita que Juan Pablo, o sea que las reliquias de Juan Pablo II tenía a las diferentes ciudades de la República Mexicana, se llevaba un convoy especial con artículos simplemente, ¿verdad?, especializados de Juan Pablo II. ¿Cuál era en sí el trasfondo? No era entonces fortalecer la fe, claro, sino que en realidad era el negocio, el comercio total de las reliquias de Juan Pablo II. Claro, y fíjate, Isaías, que incluso algunos de estos artículos se estaban vendiendo hasta en lo doble que normalmente costaban. O sea, que ellos, al ver que la gente estaba empezando a comprar, dijeron, bueno, pues vamos a subirlos de precio, y aún así, caros como los estaban vendiendo, se estaban vendiendo. Entonces, ellos hicieron su agosto con el arribo de las reliquias. Otro punto que también podemos nosotros mencionar, hablando de que ellos dicen que, pues, qué bueno que llegaron las reliquias para que México estuviera mejor. Realmente fue todo lo contrario. En donde se presentaban estas supuestas reliquias, todo lo que era la seguridad la pagaba el lugar o el estado donde se presentaba. Los impuestos de la gente estaban pagando a los policías, al tránsito que tenían que cerrar calles, todo eso, los impuestos de la gente fueron lo que los pagaron. Entonces, en vez de dar algo a favor a la gente, a los fieles, ¿qué vinieron a hacer esas reliquias? A empobrecer más al país. Vinieron a lucrar, como nuevamente digo, con la fe de los fieles que realmente son devotos de esta fe, entre comillas, que ellos llaman. Entonces, realmente el verdadero trasfondo es y seguirá siendo enriquecer por mucho las arcas de lo que es el clero católico. No, y en realidad, Carmen, mira, ellos dicen, una de las excusas que ellos externaron del por qué la alza de los precios. Dijeron que fue porque el costo del dólar subió. Entonces, precisamente en esos días en que las reliquias de Juan Pablo II arribaron, ¿verdad?, desde la Ciudad de México,
desde ahí empezaron a subir, ¿verdad? El precio de las cosas, ¿verdad? Religiosas en la Iglesia Católica. ¿Será precisamente porque el incremento del oro fue para arriba? No creo, no son creo. Tantas supuestas casualidades, que ahí nada es casualidad, todo lo tienen, pero ya viene previsto ellos y lo hacen con la intención. Sí, aunque mira, hay un dato importante aquí que yo estaba leyendo. Dice que aunque las piezas no eran de oro, eran simplemente de chapa de oro, su precio subió. Entonces, no fue porque el oro haya subido. Exacto. Porque estamos hablando de que aquí, aunque no eran oro, lo que ellos vendían eran, por ejemplo, vamos desde, por ejemplo, las imágenes de madera, las de yeso, las de otro metal, y cualquiera, no subieron porque eran de oro. Subieron porque en realidad estaba como un artista del momento. Sí. Las reliquias de Juan Pablo II en México estaban arriba porque eran en ese momento el tiempo de ellos. Claro que sí. Y eso fue, para la gente que nos está escuchando por internet, está viendo imágenes, eso fue un verdadero show. Realmente de Dios, nada que ver, nada de esa seriedad que se debe en un, pues yo digo, un evento supuestamente santo, ¿verdad? Eso era ahí, entraban a lo que eran las catedrales, y eran las porras, y eran los gritos. ¿Qué de Dios estas cosas? O sea, la gente que, no estamos mintiendo, se vieron las noticias, la gente estuvo viendo ahí, era un total show que armaron, y por lo tanto, bueno, ellos como siempre que hacen algo, bueno, pues ellos querían unas ganas, y le fue tan bien que ahora, bueno, pues ya van las reliquias para afuera, pues ahora ya va a ir Benedicto XVI, a que lo que no se pudo recaudar con las reliquias de Juan Pablo, pues ahora Benedicto lo va a ir a agarrar. Mira, yo también quería comentar algo que también no hemos comentado hasta el momento. Ya mencionamos que las reliquias de Juan Pablo II fueron a México aparentemente para fortalecer la fe de los mexicanos, pero bien como decía Isaías, es para fanatizarlos, más bien dicho. Claro. Porque si vemos uno de los videos que salieron publicados, o las personas lo veían, se veía de qué manera se portaba la gente o de qué manera se comportaba al recibirlas. Era prácticamente como si estuvieran viendo a un artista. Sí. Gritaban, pero obviamente refiriéndose a la persona. Claro. Decían, por ejemplo, cuando lo veían, mucha gente lloraba, porque sí lloraba, se conmovía de emoción, tocaban por donde iban pues las reliquias, o donde iba la imagen con las reliquias, la besaban, se hincaban, muchos gritaban, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Sí. O porras típicas. Sí, porras típicas, o sea, todo era, y luego entrevistaron a 2 personas, esto fue en Guadalajara, y decía una de las personas que entrevistaban ahí, de aquí de México, dice, yo vengo a pedirle a Juan Pablo II o a sus reliquias que me hagan el milagro de que una persona que tiene leucemia. Dice, y Juan Pablo II tiene que hacerlo. Imagínate. Y dice, ¿y saben por qué? Porque de aquí de México tiene que salir el segundo milagro que él ocupa para que lo canonicen. O sea, él estaba exigiéndole, dice, no, y tiene que hacerlo, porque los mexicanos tenemos que llevar esa satisfacción de que aquí en México se realizó el segundo milagro que él ocupa. Fíjate, y luego dice que él ocupa para que sea santo. Imagínate. Y luego eso sucedió y está grabado en internet, es un video que lo pueden ustedes ver, para que ustedes se den cuenta de que en realidad esto es cierto. Y fíjate, perdón, tan astutos ellos, porque como mencionábamos hace un momento, la pura capsulita de sangre no iba a ser el mismo impacto que cuando se hicieron el muñeco la estatua, la imagen, porque la gente, bueno, lo veía, se conmovía. ¿Qué tal que si nada más les llevan la pura capsulita, no iban a hacer no iba a ser el mismo impacto, el mismo efecto? Es que el católico está acostumbrado a ver una imagen. Claro. Entonces, si no se le presenta una imagen por delante, casi no es un éxito seguro. No, pues. Bueno, pero hay otra noticia en el Informador en donde dice que el acontecimiento de la llegada de las reliquias era una gran oportunidad para profundizar el legado de Juan Pablo II. Y quiero que veamos supuestamente cuál fue el legado de Juan Pablo II a México. Dice, quien fue capaz de transformar el rostro de la Iglesia al inicio del tercer milenio, ya que transformó vidas humanas
e influyó en la vida de muchas naciones con la fuerza del Evangelio. En esta palabra quiero detenerme un poquito, porque si hablamos de que si en las visitas de Juan Pablo II tan solo se haya hablado un poco del Evangelio, yo no lo recuerdo. Recuerdo de ritos de brujos que hubo incluso enfrente de él, que le hicieron. Recuerdo de palabras como México sabe cantar. Recuerdo de frases como México siempre fiel. Eso es lo que yo recuerdo de las visitas de Juan Pablo II. Si hablamos de que transformó la vida del rostro de la iglesia, entonces estamos preguntando, o están ellos mismos diciendo, que antes de él, ¿cómo estaba la iglesia? Exacto. Porque si hablamos de Juan Pablo I, que tan solo duró precisamente por eso, porque empezó a bajar bastantes santos, que para la Iglesia Católica no le interesa si hacen milagros o no hacen milagros, lo que les interesa es que aporten monetariamente. Sí. Duró solamente 30 días por eso, porque quiso hacer una reforma a la Iglesia Católica. Entonces entra Juan Pablo II y para ellos dice que fue capaz de transformar el rostro de la Iglesia. ¿En qué sentido? ¿En elevar más santos? ¿En que aquellos que Juan Pablo I bajó, él los volvió a subir? En eso podemos hablar que sí transformó el rostro de la Iglesia Católica. Pero de evangelio no recuerdo que haya dicho una sola palabra, Carmen, en realidad. Porque es que en realidad estamos hablando que cada cosa que él hablaba eran cosas leídas. Eran cosas que de antemano, ¿verdad? Se prescribían, por decirlo así. Entonces, no es nada que él haya dicho de corazón, que como tú lo mencionabas al inicio, no es que haya invitado al arrepentimiento o al alejamiento del pecado o incluso a la cosa más abominable para nuestro Dios, que es la idolatría. Al contrario, la fomentaba en vida y ahora después de muerto la Iglesia Católica la quiere seguir fomentando con sus reliquias de él. Entonces, ¿a dónde está el cambio del rostro de la Iglesia, hermano? Fíjense, hermanos, para agregar, como dicen ustedes, hay un libro que tu hermano pues no lo encontró ahora, pero el día de mañana con la idea de Dios lo vamos a tener. Se llama Haciendo Santos, Making Saints, que es un libro en inglés que fue editado hace unos 5 o 6 años. En este libro vemos cómo, hablando del Papa Juan Pablo II, cómo este hombre, cuando llegó al papado, lo primero que él hizo fue empezar a canonizar a tantos hombres que ya habían muerto desde antes. Vemos al fulano Juan Diego, ahora es San Juan Diego. Este hombre, el trabajo de él fue hacer santos, porque es la única forma como el romanismo ha estado haciendo su alcancía, ha estado haciendo pues todo su dinero. Así como dijo uno de ustedes, ahorita las reliquias de Juan Pablo II, ¿cuánta ropa tendría este hombre? O están haciendo sus túnicas, la ropa que él usaba, están haciendo otras muestras, copias, réplicas para dárselas a la gente, dándole gato por liebre. ¿Sí? Para que la gente pueda sentirse contenta de que tiene un pedazo de lo que era de este hombre, un hombre, como has dicho tú, hermano, un hombre apóstata, porque un anticristo, porque este hombre jamás veneró a Cristo, jamás habló de Cristo, jamás habló de los apóstoles. Este hombre lo vimos a través de su trayectoria, trayendo al pueblo mexicano, porque ya después decía, me siento mexicano, sí, soy mexicano, pero como decías tú, veníamos oyendo en el camino, ¿cuántos millones de pesos este hombre se llevó? En cada visita. Cada visita que iba. ¿Cómo no los iba a querer? Entonces, más aparte, en ocasiones le dieron las llaves de la ciudad. Sí. Y estamos hablando que las llaves de la ciudad son, no es de cemento, son unas llaves de oro, que tiene un alto costo también. Ahora, algo que sí hizo las reliquias de Juan Pablo II es elevar el ánimo, pero de los empresarios. Sí. Aquí en el Informador, en el artículo que dan en el 29 de octubre, dice que el ánimo de los empresarios se elevó al subir también las compras de esos artículos especializados. Sí, entonces, no fue el ánimo de la fe de los empresarios, que estamos hablando que posiblemente algunos de ellos, no estoy diciendo que todos, pero pudieron haber sido católicos también, ¿no? Pero, o sea, no informan
que hubo una fe, algo espiritual, algo que la gente haya, nada. Nunca. Y fíjate que algo que también estábamos mencionando y pasando las imágenes en internet que se están viendo, como cuando va pasando el muñequito de Juan Pablo II, la gente va hincándose y la gente pues lo honra, lo adora, porque al hincarse están dando una adoración. Sí. Y sabiendo pues que ellos siempre, ¿verdad?, hacen todo lo contrario a lo que la palabra de nuestro Dios ya está establecido, lo que nuestro Dios manda. Y nada más para recordar, ¿verdad?, el texto en Éxodo 24 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza, dice, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y empieza más adelante, es un texto muy, muy conocido, pero todo lo que la palabra de Dios está escrito, siempre la Iglesia Católica hace todo lo contrario. Y es como decía Isaías, es que ellos efectivamente vienen a fomentar una fe, pero una fe en la idolatría, en los ídolos, para que ellos sigan fomentando esa idolatría, porque de ahí ellos van a sacar esa ganancia. Entonces, si se va perdiendo el amor a lo que ellos supuestamente tanto querían, que fue Juan Pablo II, se les va a ir cayendo el negocio. Entonces hay que fomentar el negocio, hay que darle más auge. ¿Y de qué forma lo iban a hacer? Bueno, pues trayendo el muñequito para que la gente no deje de pensar en él y que la gente lo esté recordando. Ahora bien, decíamos que la Iglesia Católica hizo sus souvenirs y playeras, llaveros, veladoras, de todo tipo había imágenes de Juan Pablo II. Todo eso es ganancia para la Iglesia Católica, pero afuera de las catedrales también la gente hacía su negocio. Sí. Pero fíjate que hubo una noticia muy curiosa que a mí me llamaba la atención, es que de la misma gente de la catedral fueron a reclamarles que no podían vender ellos ahí porque no tenían la autorización. O sea que hasta egoístas, no quería que nadie les quitara su negocio. Realmente ese es el trasfondo que traen esas supuestas reliquias de Juan Pablo II. No es el que el fiel católico busque a Dios, el que el fiel católico se aparte de su mal vivir, de que reflexione en su vida. A ellos no les interesa eso, a ellos les interesa, ¿verdad?, que el fiel católico vaya y deposite ahí su ofrenda, vaya y compre un artículo, porque eso es lo que para ellos les va a beneficiar. Mira, también hay una parte importante que expresaba una persona que hizo hasta un letrero muy grande para que las demás personas lo vieran, y no solamente hablaba del negocio, sino hablaba acerca de cómo custodiaban a una imagen que podía hacerles milagros a otras personas. Digo que podía porque es la fe de los demás, por eso le pedían a la imagen, no le pedían a Dios. Por eso esa persona hasta exigía, dice, y Juan Pablo II me tiene que hacer el milagro, sus reliquias me tienen que hacer el milagro. Entonces la gente creía en ellos, y sin embargo pues hizo un letrero grande y dice lo siguiente el letrero, y de hecho ya lo pasamos en internet y lo vamos a volver a pasar, y dice: Dios no es suficiente para custodiar las reliquias de un santo, necesita más seguridad humana pagada por los impuestos de un pueblo pobre, los despojos que hizo Juan Pablo II. Y lo dice: únicamente vienen para lucrar con la fe de los creyentes, no conformes con las cantidades de limosnas que salen de este país, que se desgrana para llenar los bolsillos rapaces del Vaticano. Ese es un comentario que hizo, y lo hizo en una manta grande para que las personas lo vieran. Entonces podemos nosotros darnos cuenta de cómo es en realidad lo de, pues cómo es esto, ¿verdad? Ahora también José Abdiel, que estuvo allá en Hidalgo, nos cuenta lo siguiente. Dice: las reliquias de Juan Pablo II se vendieron al precio de oro, y aporta lo que dice Isaías, es verdad, era pura chapa, y en realidad a la gente le decían creer que era de oro. ¿Cómo ven el negocio de la iglesia? Además, dice José, acapararon todos los medios de comunicación. Sí. Y eso él dice porque él estuvo allá y nos está escribiendo desde Hidalgo contándonos su experiencia. Sí, lo que él vio, César, yo diría, no es que hayan acaparado, más bien a los medios de comunicación les conviene
porque con eso aumentan su rating. Claro. O sea, al estar transmitiendo, por ejemplo, lo que transmitieron del 12 de diciembre, lo único que transmitieron fue cuando cantaron los artistas. Claro. Porque de ahí en fuera en todo el día estuvieron pasando una noticia o dos de cuántos fieles se reunieron, de qué es lo que pasó, pero en realidad no es que hayan estado 24 horas en este caso cubriendo el evento, sino en realidad a ellos también les conviene de alguna manera, ¿verdad?, poner la noticia. Ahora, yo me pregunto, ¿para qué yo compraría una imagen de Juan Pablo II? Una de las cosas es para que me cuidara. Pero en el informador el 31 de octubre nos habla de un accidente que tuvieron 6 vendedores de artículos religiosos que acompañaban al convoy de las reliquias de Juan Pablo II. Entonces, iban llenos de... O sea, iban llenos de todas las reliquias plasmadas en lo que tú ya mencionabas, veladoras, crucifijos, de todo. Y no les fue suficiente para que los cuidara. Porque de los 8 o 10 que iban en el convoy, 6 murieron. Sí. O sea que ¿En dónde estaba? No les alcanzó a proteger. No les alcanzó a proteger. Entonces realmente es como mencionábamos hace un momento, ¿verdad? Y entonces como ya todo ese tour que hizo las reliquias por todo México no fue suficiente, pues ahora ahí les va, el muertito no pudo, pues ahora ahí les va el vivo. Ahí viene el Benedicto XVI a dar también su visita a México y a llevarse todo lo que pueda. Entonces, pero realmente hay veces que la gente cree que nosotros lo decimos de alguna manera como para ofenderlos, pero es para que recapaciten un poquito y se pongan a pensar sinceramente cuál es la intención de estos hombres. Y mira, ¿de qué manera murieron esas personas? Claro. Yo quiero nomás leer la nota que salió publicada, decimos, en el Informador el 31 de octubre de 2011, y dice: accidente fatal en caravana de reliquias deja 6 muertos en Nayarit. 6 vendedores de artículos religiosos que acompañaban al convoy con las reliquias de Juan Pablo II murieron calcinados el mediodía de ayer domingo al incendiarse el vehículo en que viajaban tras desbarrancarse por una falla en los frenos. O sea, hasta les tocó morir una muerte muy terrible. Y todo lo que llevaban de Juan Pablo. Imagínate si el que se hubiera desbarrancado hubiera sido la que llevaba la imagen de Juan Pablo, porque apenas todavía iban en Nayarit, todavía le faltaba casi 2 meses, mes y medio por recorrer. ¿Qué hubiera pasado? Si la que se hubiera desbarrancado hubiera sido la que llevaba exactamente y sin embargo murieron calcinados. Entonces, todo es para que nos demos una idea y nos demos cuenta de la situación en la que se está viviendo y del fanatismo. Entonces, ¿qué dejó? La ida a México dejó muertes de ellos mismos, o sea, pérdidas, porque también todo eso, y yo estoy seguro, cada 100% seguro, que de ese accidente lo que más les dolió fue las pérdidas, que ya no pudieron, por los 6 vendedores pues ponen otros, pero el cargamento que llevaban de artículos religiosos ya obviamente fue pérdida. Yo estoy seguro que más les dolió haber perdido eso que las 6 muertes que hubo ahí. Entonces estamos hablando de esto y los invitamos el día de mañana, y quisiera que nuevamente dieras el teléfono para que las personas nos llamen a el programa. Nos queda solamente un minuto para despedirnos y agradecer a las personas que están con nosotros. Mañana, saben, nos pueden llamar a este programa Nosotros Conversamos, donde estaremos hablando de este tema. Claro que sí, César. Y el número en cabina es el área 714-602-8354. Nuevamente el área 714-602-8354. Y por internet también, vean. Por internet nos pueden estar viendo en LLDMUSA.org, hagan clic donde dice radio y directamente nos estarán escuchando y viendo las imágenes acerca del tema. Así es, todas las noticias que nosotros mencionamos las pueden ustedes buscar en internet. Los que están allá pues fueron testigos, como José, que nos escribe, con muchas personas. Los que no, pues pueden buscar la información, como decimos, en el Informador, en la Jornada, en el Universal, en el Excelsior, en el Occidental, en el Sol de América, de Toluca, perdón, en tantos diarios que se le ha publicado esto, que de alguna manera no pueden negar que fue cierto. Claro. Pues les agradecemos su tiempo y lo esperamos el día de mañana en este su programa Nosotros Conversamos, y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros Conversamos.
no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.